nuestro panel se titula Innovación en la gestión pública como respuesta al COVID. El panel está compuesto por 4 trabajos. Presento los autores. Carla Chili, licenciada en Ciencia Política, es investigadora, docente investigadora en Institutos Sociales y actualmente coordina el Centro de Innovación Académico. Naum Mirat es comunicador social, actualmente es director del INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, también docente investigador de sociales de la UNBM. Virginia Achat, abogada, actual secretaria académica del Instituto Sociales. Y yo, quien les hablo, Gabriel Suárez, soy el actual decano en Institutos Sociales de la Universidad Nacional de Villa María. Bueno, para arrancar, les voy a pedir a Carla Chili. Su trabajo se titula Innovación Pública en la Gestión Universitaria, análisis del caso del Centro de Innovación del Instituto Sociales, Universidad Nacional de Villa María. Carla. Bueno, hola a todos y todas. En primer lugar, gracias, Gabriel, por invitarme a participar de este panel. Y, digamos, el objetivo de la presentación tiene que ver con que podamos reflexionar, pensarnos y repensarnos sobre las capacidades y las estrategias innovadoras que se han ido desarrollando en el ámbito de la gestión universitaria en general, pero específicamente dentro del Centro de Innovación Académica, que es un dispositivo que pertenece al Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Villa María, durante el proceso del primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2020, en donde se trabajó fuertemente en la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje bajo una modalidad de excepcionalidad pedagógica. Como es ya de público conocimiento, debido a la pandemia por COVID-19, en muchos países se han han visto y han tomado algunas medidas distintas medidas de confinamiento y de cuarentena para, salvaguardar el principio de la salud pública. Frente a esa situación, las universidades y las instituciones de educación superior se han visto obligadas al cierre temporal de sus instalaciones debido a que las grandes acumulaciones de personas posibilitan, una mayor propagación de este virus. Razón por la cual se han visto interpeladas en el desarrollo de distintas experiencias y distintas estrategias innovadoras para dar continuidad a estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y si bien la innovación pública ya aparece en la década del 90 como un mecanismo que facilita, esta nueva relación que se gesta producto de las transformaciones, en esta relación de sociedad y Estado, donde los gobiernos comienzan a adquirir nuevas funciones que antes no habían prestado, creo que la pandemia actualmente pone y hace foco en la innovación pública, le da una mayor centralidad y aparece esto de la necesidad y la capacidad, sobre todo en este caso de las universidades, para desarrollar estrategias de innovación y permitir esta continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y responder también a las múltiples demandas que han ido surgiendo y que están vinculadas con algunas complejidades del sector, por ejemplo, las inequidades en el acceso a la educación superior, que ya eran existentes y que la pandemia no solo potenció o tal vez permitió una mayor visibilización de esas complejidades. Con lo cual, en esta situación me parece que estamos en una relación simbiótica entre dos conceptos, o dos características, o dos categorías, que son, por un lado, la innovación pública, pero por el otro también las capacidades que tienen las organizaciones para generar esta innovación. Entonces, en este sentido, ¿qué se entiende por innovación pública? Me parece acá oportuno retomar algunas cuestiones que Rita Grandinetti va a mencionar cuando habla de innovación en el término de que la innovación implica una idea creativa, pero que supone una implementación a diferencia de la inversión. Entonces, esto da lugar a que la innovación pública implica no solo la incorporación de tecnología, es decir, cuando hablamos de innovación no se refiere solamente a la incorporación de tecnología, sino de redefinir, repensar los procedimientos, las acciones y aplicarlos de una manera distinta para conseguir el mismo objetivo. Ahora bien, frente a esta cuestión, este carácter innovador de las organizaciones, ¿qué capacidades tienen estas
sobre todo las universidades, para generar innovación. Y aquí entra en juego por ahí el concepto de capacidad organizacional, el concepto de capacidad estatal, y me parece oportuno retomar el concepto de Julián Bertrand cuando él plantea que la capacidad estatal tiene que ver con las aptitudes de los entes para dar respuesta a los fines que se les han sido asignados de manera interna o externamente. Y aquí entra en juego algunas cuestiones y algunos elementos de estas capacidades que tienen que ver con las dotaciones de personal, los recursos, las cuestiones legales, la legitimidad, las relaciones interorganizacionales que van a ir, y algunos otros elementos más que van a ir incrementando las capacidades de las organizaciones para dar respuesta a estas nuevas demandas. En esta situación me parece que dentro del caso de estudio que quisiera compartir, digamos, con ustedes, el Centro de Innovación, me parece que el Centro de Innovación Académica ha presentado ciertas potencialidades en términos de capacidades estatales para el desarrollo de distintas estrategias de innovación durante el primer periodo del ciclo lectivo, correspondiente a estrategias y experiencias vinculadas sobre todo a un aprendizaje innovativo. Y esto hago referencia a una actividad puntual que se realizó como un ejemplo, que es un ciclo de encuentros virtuales breves, un ciclo de encuentro que se planteó con el objetivo de encontrarnos, socializar, no solo cuestiones técnicas, sino también de cuestiones y experiencias pedagógicas vinculadas al aprendizaje y a la implementación, sobre todo, de los espacios curriculares de nuestro instituto, de las carreras de nuestro instituto. Me parece que esta experiencia es una experiencia de aprendizaje innovativo, porque en realidad a través de la socialización, de la reflexión, se repensaron prácticas preexistentes y conjunto, digamos, entre todos los actores involucrados se fueron desarrollando otras nuevas estrategias para responder a las nuevas demandas de esta virtualización de los espacios curriculares. Y digamos, para responder y al tiempo que me queda y no sobrepasar, me parece concluyente que después podríamos ampliar en las instancias de comunicación sincrónica durante el concurso. Dentro del Centro de Innovación, el Centro de Innovación me parece que presentó algunos componentes de capacidad estatal que le permitieron desarrollar estrategias de innovación en términos de aprendizajes innovativos. Me parece que el ciclo se convirtió en una comunidad de aprendizajes, se trató de, a través de la socialización de las distintas experiencias, construir nuevas respuestas, pero de destacar aquí que fueron de carácter abierto, dialógico y sobre todo colaborativo, frente a las nuevas demandas que han ido surgiendo en esta excepcionalidad pedagógica. Bueno, eso es todo y agradezco la atención de mis compañeros. Bueno, gracias Carla. Ahora vamos a escuchar a Nahum Mirat. Su trabajo se titula Innovación abierta en procesos de políticas públicas participativas, el caso de las comisiones técnicas del INAES. Nahum, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y por poder participar de este panel. Bueno, en mi rol de vocal del directorio de INAES me toca participar de un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de comisiones técnicas asesoras del directorio. Y bueno, y en ese mismo espacio donde me toca, digamos, trabajar o actuar como gestor, también vamos encarando con un equipo el proceso de reflexión sobre la misma. Así que las técnicas que usamos tienen que ver todas con observación participante, tiene que ver con la intervención en la medida en que se va reflexionando. Así que bueno, voy a exponer cómo viene trabajando este caso y vamos a tratar de abordar algunas conclusiones o algunas pistas que permitan sistematizar qué se viene haciendo, cómo se lo viene haciendo, quizás para alumbrar o dialogar con otros procesos de características similares. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, es un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y es el organismo que, a partir de un decreto ley, articula las actividades de dos tipos de organizaciones mutuales y organizaciones cooperativas. Administra las matrículas, cumple las actividades de promoción, hace las actividades y cumple la tarea de fiscalización, etc. Es decir, es el organismo que administra estos dos tipos de actividades.
mutuales y cooperativas. A partir de diciembre del año pasado, del 2019, asume una nueva gestión en ese organismo, presidida por el ingeniero Mario Cafiero, recientemente fallecido, y aparece una visión particular, una visión sobre la gestión pública, que tiene que ver con un INAES que esté más cerca de las problemáticas, más cerca de las organizaciones y más cerca de donde está la demanda de las actividades que realiza y de las obligaciones que tiene este instituto. Titulado o un eslogan que se pone para ejemplificar o para, mejor dicho, hacer un link a esta idea, que es la idea del INAES en la calle. A partir de esta noción se empiezan a construir los instrumentos para que eso sea posible. Entonces, los instrumentos que se construyen para este INAES en la calle, más cerca, como decíamos, de los problemas, de las dificultades, de las demandas y de las posibilidades, son tres grandes herramientas. Una herramienta es el Consejo Consultivo, donde el mundo académico se articula en una especie de consejo de asesor o gran consejo consultivo, donde aparecen investigadores e investigadoras, docentes, es decir, personas que vienen reflexionando sobre la economía social, la economía popular, las otras economías, para asistir y para tener un diálogo y un espacio de encuentro con el directorio a los fines de ir nutriendo con ideas, propuestas, trabajo investigativo, etcétera, a las cuestiones que el directorio va resolviendo. Por otro lado, se desarrolló un eje más territorial, denominado Mesas del Asociativismo y la Economía Social, donde se busca que en cada localidad actores cooperativos, mutuales, pero también clubes, asociaciones civiles, sindicatos, es decir, distintas formas organizativas de la comunidad, se articulen para fortalecer estas estrategias asociativas que construyan mercados locales, cadenas cortas de valor, que fomenten esa economía a nivel local, que es la que genera trabajo, digamos, estudios comparativos en todo el mundo son las que demuestran que se genera ahorro, que se genera trabajo, reinversión local, en fin, un conjunto de efectos deseables en términos de desarrollo local y regional. Y por último aparecen las comisiones técnicas asesoras del directorio, que tienen la siguiente particularidad. Es un espacio de confluencia entre técnicos del propio instituto, referentes de otros niveles del Estado nacional, provincial, incluso de estados municipales, personas que están en otras áreas, dependientes de otros ministerios, y integrantes, referentes de cooperativas mutuales y diferentes organizaciones que se dedican a las actividades de la economía social y solidaria. Esto se pergeña o se proyecta antes de la pandemia, es decir, en los primeros meses del presente año, y tenía una lógica de presencialidad con algunas reuniones esporádicas donde se iba a ir construyendo una agenda y tomando algunas definiciones. Lo importante de esto es que la pandemia habilita, o sea, ante la imposibilidad de reunirse por el decreto de necesidad de urgencia que establece el distanciamiento social, confinamiento, las distintas estrategias que se fueron llevando que hacen dificultoso la presencialidad, habilitó a que las herramientas digitales fueran el centro de esta estrategia de articulación, conjunción, de encuentro, de este espacio de encuentro y diálogo. Y esas herramientas digitales, por supuesto, modificaron en profundidad el proyecto, le dieron un nuevo cariz, una nueva potencialidad, y terminó en una cuestión, o en un proceso, que es el que vamos a tratar de describir, con características diferentes a las proyectadas inicialmente, pero con una potencialidad enorme, como vamos a explicar. Hoy las comisiones asesoras técnicas de INAES son 33, 34, porque están en permanente constitución, van desde actividad agroalimentaria, actividad textil, agua, asociativismo en cárceles y liberados, asociativismo PYME, articulación con clubes, el trabajo en colectividades, comercio exterior, comunicación, desarrollo local, en fin. Hay cada una de las actividades significativas que realizan cooperativas y mutuales encuentran un espacio de reflexión, de diálogo y de generación de política pública.
Un tema fundamental que es principio de acción en estas comisiones es que hay que tener en cuenta el contexto donde el INAES es un organismo coparticipado o cogestionado. Es decir, convive el Estado Nacional a través de un presidente y 2 directores y las organizaciones mutuales y cooperativas con 2 representantes en el directorio cada una. Es decir, desde el Vamos, es un caso único en el mundo, desde el Vamos está pensado como un organismo donde el encuentro, donde el diálogo, donde la concertación, donde la posibilidad de cogestionar está en su origen, está en su matriz. Obviamente las comisiones recogen las comisiones técnicas asesores recogen esa idea y aparece esta conjunción de actores que mencionábamos anteriormente. Por lo tanto, lo que hacen esas comisiones técnicas generan políticas públicas de manera participativa. En cada una de las comisiones participa además un director o directora del directorio de INAES, por lo tanto, hay las resoluciones o las definiciones que van tomando estas comisiones no quedan perdidas como un asesoramiento más, sino son parte orgánica del trabajo de directorio. Bueno, la política pública participativa tiene largos antecedentes en el mundo, es un tema que se viene trabajando, está, por ejemplo, qué sé yo, en los ODS, en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Carta Iberoamericana de la Función Pública, la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública, es decir, son recomendaciones internacionales que han ido adquiriendo un cuerpo y han ido adquiriendo un peso importante a nivel de recomendación hacia dónde llevar el buen gobierno o gobiernos con características de apertura hacia la comunidad, pero nosotros también recuperamos una tradición muy fuerte que hay en nuestro país de política pública participativa que tiene que ver con la experiencia de los planes quinquenales, allá en la década del 40-50 del siglo pasado, y algún plan trienal que aparece en los 70 de la década pasada. Digamos, hay experiencias de políticas públicas participativas en Argentina con una característica particular y de alguna manera esto quizás genera una innovación interesante desde el punto de vista de las recomendaciones de los ODS, etcétera, donde los que participan en estas políticas públicas participativas no son solamente ciudadanos y ciudadanas individuales, sino son organizaciones que de alguna forma tienen un debate previo, tienen una toma de posicionamiento previo, y cuando se articulan en estos espacios, realmente se producen decisiones que van más allá del asesoramiento porque son organizaciones capaces de llevar a la práctica lo que deciden en articulación con el Estado. Entonces, nos parece que esa reflexión, ese acento argentino, o a partir de la experiencia argentina, le agrega un componente muy interesante a esta cuestión de las políticas públicas participativas. Ni hablar, o sumado esto, si se quiere, a la particularidad de que en este caso son cooperativas, mutuales, es decir, organizaciones que están participando con capacidad de incidencia económica en el territorio. Vale decir que las decisiones que se están tomando en estas comisiones van teniendo un impacto territorial, un impacto en la comunidad, un impacto a nivel del desarrollo local regional, visible, palpable. O sea, es decir, no solo se están formulando ideas, sino fundamentalmente se están formulando mecanismos de intervención o proyectos de intervención que ya pueden, a esta altura del año, reconocer medirse, digamos. Cuestiones específicas que podríamos citar, bueno, se está trabajando programas de vivienda, se está trabajando y se está desarrollando lo que es la economía del cuidado basado en cooperativas y mutuales. Hay programas específicos que se están trabajando con algunas provincias para la asistencia a personas en contexto de encierro y o liberados. En fin, se va desarrollando política pública de manera participativa. Quizás para anotar un punto para que se entienda o para enmarcar esta actividad, vale la pena repasar brevemente cómo es el organigrama del instituto y cómo esas comisiones operan para describir cómo operan en la práctica. Existe un directorio compuesto por vocales, como ya lo mencionamos,
Las comisiones técnicas asesoras, donde los coordinadores y coordinadoras de esas comisiones técnicas son los vocales del directorio, y a su vez grupos de trabajos vinculados a esas comisiones. Las comisiones se reúnen una vez por mes en un plenario, donde se pone sobre la mesa y donde se describe toda la actividad que se viene haciendo, y después en la práctica diaria se trabaja en equipos más chicos, que son aquellos ejecutivos que proponen. Es decir, se combina una acción de plenario, una acción muy abierta, participativa, donde se informa, con una acción ejecutiva por equipos de trabajo más particulares. Bueno, esto responde, para no irnos de tiempo, brevemente el título, a las prácticas, como decíamos, del gobierno abierto. La participación es uno de los puntos fundamentales, de los 3 puntos fundamentales, junto con la transparencia y la cooperación, es decir, la actividad interinstitucional. Participación, transparencia, actividad interinstitucional, son los 3 pilares de la lógica del gobierno abierto, donde se inscribe esta práctica. Pero hay un elemento más que creo que vale la pena mencionar, por lo menos es así como aparece y es así como lo empezamos a describir, esta lógica de innovación abierta. Punto con el cual, antes de las conclusiones, me voy a explayar un poquito. La innovación abierta es un concepto que viene del mundo de la empresa, del mundo productivo, y describe aquellos procesos donde una innovación, un proyecto de innovación se articula con su entorno de tal manera que los efectos y las decisiones y los saltos en el conocimiento que produce ese mismo proceso impacta en su entorno, y a su vez los procesos de conocimientos y de incorporación de nuevas prácticas, nuevas tecnologías, etcétera, de ese entorno pueden impactar en el proceso interno de la organización que lo lleve adelante. Es decir, un proceso innovativo completamente vinculado a su entorno. Y no como una cuestión de secreto industrial, etcétera, etcétera, que es de alguna manera la matriz de gestión del conocimiento empresarial que había digamos, en las etapas industriales y de organización de las empresas anteriores. Ese concepto, si bien viene de ese mundo, hay diversos autores que en los últimos años lo empiezan a vincular a lo que es la gestión de políticas públicas, porque se reconoce que la innovación tiene que ver o es producto de la interacción de múltiples aspectos de un ecosistema de innovación, y no es solo un proceso de, por decirlo de manera ilustrativa, de un escritorio o de la genialidad de un grupo de gestores que tienen un conocimiento y una expertise, sino que precisamente en los espacios de diálogo y encuentros donde se pueden producir estos procesos innovadores. Como venimos describiendo, la matriz... Sí, ¿estamos en tiempo? Un minuto y tenés que cerrar. Perfecto. Como venimos diciendo, es la matriz de trabajo en la que están constituidas estas comisiones técnicas. El trabajo de estas comisiones técnicas es: elaboran una propuesta, un dictamen, y esos dictámenes terminan en resoluciones del directorio. Para ir cerrando, tiramos algunos datos. En este momento hay unas 33 comisiones técnicas, asesoras, hay 100 personas que están coordinando estas comisiones técnicas, y unas 3.500 personas que están integrando este trabajo. En las etapas de esto, bueno, arrancó con una definición, se están desarrollando las metodologías y creando comunidad. El paso que sigue es generar una cultura, porque esto implica una adhesión y un trabajo consciente de que se está participando y del esquema de participación, para terminar, y es el proyecto final, o es la fase que sigue del proyecto, en la posibilidad de una planificación o de planificar políticas públicas a través de esta metodología. Muchas gracias. Dale, muchas gracias, Nahum. Bueno, en tercer lugar, Virginia Chat. Su trabajo se titula Estrategias y reflexiones en torno a la gestión en la administración pública universitaria durante la pandemia, el caso de los institutos sociales de la Universidad Nacional de Villa María. Virginia. Gracias, Gabriel. Gracias al resto del panel
y por la invitación. Bueno, es una breve reflexión por los minutos que tenemos disponibles sobre la situación y el contexto provocado por la pandemia, vinculado con la innovación y la gestión al interior de las universidades nacionales, que tal como decía Carla, tuvieron un enorme desafío para adaptar, para adecuar los procesos de enseñanza-aprendizaje a contextos mediados, a escenarios mediados por la tecnología. Pero además, tuvimos como consecuencia inmediata de esta situación una necesidad que apareció clarísima ya en los primeros tiempos. Esto es adecuar el marco institucional, normativo, la gestión, la organización administrativa de las universidades que eran necesarios para asegurar el ejercicio y la garantía del derecho a la educación superior. Es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva ciertos trámites y procedimientos administrativos que con los edificios de las instituciones universitarias cerrados teníamos que llevar adelante, y para eso tuvimos que adaptar algunas estrategias, entre ellas adecuar la normativa interna, administrativa y la reorganización de algunas tareas, que es un poco lo que queremos contar en la experiencia de lo que ocurrió puertas adentro, digamos, de la Secretaría Académica del Instituto de Sociales de la Universidad de Villa María. Un poquito como para hacer un encuadre de la situación, contarles que la Secretaría Académica tiene como dos misiones fundamentales. Una tiene que ver con la asistencia al decano en lo que hace al diseño y a la planificación de la política académica, pero también la dirección de los procesos y trámites administrativos derivados de esa política académica. El Instituto de Sociales, que tiene su sede, digamos, en el campus de la Universidad de Villa María, en la ciudad de Villa María, tiene bajo su órbita 14 carreras de grado, 4 de pregrado, varias carreras de posgrado, entre ellas un doctorado en ciencias sociales, y además de impartir clases en el campus de Villa María, también lo hace en diversas ciudades, San Francisco, Jesús María, y también hay una sede en la ciudad de Córdoba capital. Esto es un poco como para tener en consideración cuál es el escenario donde se tuvieron que pensar estas estrategias de adaptación en el marco de las situaciones de emergencia, ¿no? Y un poco hablábamos de la necesidad de la adecuación normativa, que comenzó con una resolución rectoral, que también en algún momento mencionaba Carla, que declaró el estado de excepcionalidad pedagógica, el acompañamiento virtual en los trayectos formativos y también la suspensión de las actividades presenciales en la universidad. Eso posibilitó el dictado gradual y progresivo frente a este escenario bien complejo de una serie de normativas que, si bien necesitábamos algunas respuestas rápidas, fueron graduales y progresivas, un poco atendiendo a la posibilidad de adaptación de los diferentes actores sociales que integran la comunidad universitaria, pero también atendiendo al avance de la situación epidemiológica y de la normativa de emergencia dictada en el marco de nación, provincia y municipios. Además, bueno, y esta flexibilidad burocrática que demostró la universidad, el instituto en particular, apareció también como una estrategia innovadora en un escenario en el que algunos sectores del Estado, como por ejemplo el Poder Judicial, permaneció cerrado durante varios meses, brindando un servicio mínimo de justicia, y desde las universidades logramos a través de esta flexibilidad adaptarnos a la situación, ¿no? Y en este contexto, en el instituto se adoptaron diferentes medidas que tuvieron que ver con la reorganización, decíamos, y la readecuación de algunas tareas, la intensiva capacitación de los actores de la comunidad universitaria, se pusieron en marcha procesos
de escucha activa y de respuesta efectiva. Se produjo la adecuación normativa para la continuidad de los diferentes procesos y el sostenimiento en general de la idea de una comunidad universitaria presente aún a la distancia. También el impacto tecnológico, de los avances tecnológicos, obviamente, que fueron realmente el sostén de la posibilidad de esta realización de trámites a distancia, de iniciación y de continuación de los trámites a distancia. La migración del sistema académico a las computadoras personales de trabajadores no docentes y de funcionarios posibilitó que esto pudiera continuar. Nosotros, en nuestro caso particular, con algunas dificultades, la falta del expediente electrónico, por ejemplo, o de la firma digital, fueron algunos obstáculos que tuvieron que también repensarse de la mano de esta adecuación normativa necesaria. Nos queda por delante un enorme desafío, todavía no avisoramos un horizonte claro que nos permita pensar en una vuelta a la normalidad, con lo cual todo este escenario que se desenvolvió durante el primer cuatrimestre, durante el primer ciclo del año 2020, seguramente nos va a generar nuevos desafíos para el futuro, que tendremos que ir pensando y diseñando, rediseñando estrategias de adaptabilidad y pensando en cuáles pueden ser las herramientas claves para el desarrollo de estos procesos, ¿no? Pensamos que, por ejemplo, impulsar la generación de redes de trabajo colaborativo a través de diferentes actividades de cooperación y comunicación dentro de las áreas de trabajo y también entre diferentes áreas, consolidar estos procesos de adecuación normativa de los que hablábamos a los fines de propiciar la realización de los trámites a distancia, que tengan miras la inclusión digital y la simplificación burocrática, promover el proceso de despapelización, instalar el expediente electrónico, la firma digital y fortalecer el compromiso y la capacitación de nuestros actores, de nuestros recursos humanos encargados de llevar adelante estos procesos. Y en esto quiero poner especial acento y poner especialmente la mirada, porque digo, detrás de las organizaciones públicas y privadas hay personas que realmente han podido afrontar y llevar adelante estos procesos que, si bien pensar en una gestión administrativa a la distancia, sin la posibilidad de la migración de los datos, sin la posibilidad de la adecuación normativa, sin la posibilidad del acceso al sistema académico, hubiera sido imposible, creo que tampoco lo hubiéramos logrado atravesar sin la sensibilidad y el compromiso solidario de los actores responsables y comprometidos en la tarea. Creo que tenemos que pensar en los procesos de innovación como construcciones colectivas y que no se pierda de vista la dimensión humana de este desafío. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, gracias, Virginia. Bueno, ahora vamos a la última propuesta. Titulo mi trabajo Metodología e Innovación Pública, y es una construcción de capacidades entre la universidad y los gobiernos locales. En realidad, como lo ven en este panel, una de las preocupaciones tiene que ver con la construcción de saberes en conjunto, o la co-construcción de algunos saberes, y en eso estamos en distintos procesos llevando adelante. En el particular, esta que nos denominamos MIP, la Metodología de Innovación Pública, tiene una génesis allá por principio del 2019, cuando un grupo de 8 intendentes se acercaron al Instituto de Sociales, preocupados para mejorar su gestión. Algunos estaban por asumir, iban a asumir ese año, fin del 2019, y sobre todo también por aumentar las articulaciones entre ellos. Entonces empezamos a trabajar y a diseñar una propuesta para estos 8 intendentes, estos 8 municipios de un departamento de la provincia de Córdoba, que es el departamento Unión. Y ahí está la génesis, en realidad una demanda, un pedido concreto de un grupo de intendentes, y empezar a pensar cómo podíamos articular una propuesta ad hoc que pudiera dar cuenta
de esta necesidad puntual y que pudiera permitirnos pensar en una metodología que pueda ser después trasladable o escalable, decimos. Bueno, nosotros tenemos algunos antecedentes, una escuela de gobierno que viene trabajando hace 11 años con los gobiernos locales, entonces eso es un antecedente institucional muy importante, sobre todo con cursos de formación, algunos otros procesos, pero muy fuertemente con formación en la región. Ese era el antecedente, el vínculo anterior, y después empezamos a indagar algunos antecedentes más metodológicos, ¿sí? Los grupos CREA, ERODA, los Vistage, todas estas metodologías que tienen que ver con trabajar la decisión de decisores de cierta importancia organizacional. Entonces, la propuesta tenía que ver fuertemente con pensar a estas 8 intendentes en tema de cómo mejorar su proceso de decisión y sus articulaciones, 2 demandas bien concretas. Entonces, diseñamos una metodología de decimos 3 grandes momentos, pero 2 momentos técnicos, si se quiere. Y algunas características que hacen que les fuimos adaptando en una situación de pandemia, pero que hacen a la dinámica en sí de la metodología. Características que tienen que ver con una definición de números, ¿sí? No, le decíamos nosotros, no más de 10, 12 intendentes podría haber sido, el número final terminó siendo 8. Tenemos una experiencia similar, empezada ya en el momento de pandemia con directores de escuelas rurales, que también son 8 directores de escuelas rurales. Entonces, la idea es poder trabajar en una instancia con un conjunto homogéneo de decisores. Otra característica es que siempre uno de los decisores es el anfitrión. En el momento de presencialidad íbamos a las localidades y trabajamos en esas localidades. Pero el anfitrión también tiene una tarea muy importante para nosotros, que es el que define el tema a tratar, y el tema a tratar en esta metodología es un tema llamado problema, ¿sí? No solamente un tema, sino es un problema. Y ahí hay toda una definición de cómo se define un problema. Entonces el anfitrión tiene que definir el problema y tiene que decir 2 causas. Lo trabaja con nosotros primero, con un equipo técnico, y esa definición de problema y causa se circula 4 días antes del encuentro, que son encuentros mensuales, una vez por mes. 4 días antes del encuentro se les circula a los otros intendentes para que sepan la temática. Eso en realidad lo innovamos a partir del tercer encuentro, que nos dimos cuenta que fortalecía mucho, sobre todo la información que fluía en el grupo. Entonces, 4 días antes tienen el problema, las 2 causas definidas por el anfitrión, y un conjunto de preguntas que hacemos nosotros, el equipo técnico, de 4 o 5 preguntas que tienen que ver con la posibilidad de incorporar información al día del trabajo. Entonces, ahí tenemos algunas características que hacen a la metodología. Yo les decía hace un rato 3 momentos. Un momento explicativo, ¿sí? Cuando empezamos el día del trabajo, en la primera hora, ¿sí? Y eso es con horas, ¿sí? Lo definimos en términos de hora y nos podemos pasar 10 minutos, trabajamos la explicación. La explicación implica que todo el mundo cuenta alguna experiencia relacionada a ese problema, alguna causa, y vamos estructurando ese problema. El segundo momento es el momento de la generación de preguntas, ¿sí? El momento técnico, decimos nosotros, termina en la segunda hora, hora y cuarto, que tiene que ver con por lo menos 4 preguntas que se van a llevar, que son disparadores de políticas públicas. El tercer momento, que está diseñado en su inicio, tenía que ver con un tercer momento informal, donde cenaban los intendentes, nosotros, y ahí también se fluía información, generábamos alguna cuestión de mayor confianza, que era importante. Bueno, lo fuimos supliendo en la virtualidad, nos dio algunas otras posibilidades la virtualidad, invitar a 1 o 2 intendentes que fueron a escuchar y no participar, y se fueran interesando en tema de poder mirar este tipo de metodología. Entonces, bueno, la lógica del trabajo es mejorar habilidades cognitivas, ¿sí? Que tengan que ver con el proceso de toma de decisión y de circulación de información. Y en esto implica, nosotros tenemos algunas primeras reflexiones después de un año de trabajo, con 2 procesos, pero básicamente voy a contar en este momento las reflexiones con los intendentes.
dos o tres que me parece que son importantes o nos dan algún pie de pensar en este tipo de proceso. El inicio tiene que ver, entendemos nosotros, el primer momento en estructurar bien los problemas, entender qué es un problema y qué son las causas. Me parece que hay una clave importante. La otra, que sí a mí me parece que en los dos procesos lo vivenciamos de manera similar, es definir el ámbito de gobernabilidad, ¿sí? De gobernabilidad de los problemas. Hay una tendencia del que dice el problema de poner causas que no son gobernables. Y un ejemplo bien concreto, cuando trabajamos el problema de los ingresos municipales, ponían la cultura de no pago del ciudadano, ¿sí? Esa era la causa, y bueno, después de las charlas empezamos a trabajar sobre la cultura de no tener una política de cobro, ¿sí? Esta lógica de dónde está la gobernabilidad de los procesos para que te puedan llevar a la acción. Y eso fuimos trabajando, me parece que es uno de los logros, ir encuadrando que siempre en las causas detectadas tenga que ver con un ámbito de la gobernabilidad y la posibilidad de la decisión, ¿sí? Entonces ahí tenemos una cuestión clave. La otra cuestión que estaba en el diseño, estaba en la demanda, que es la cuestión de la articulación. A ver, en el diseño de la participación fuimos trabajando distintas estrategias para que todo el mundo pueda hacer uso de la palabra. Y las preguntas disparadoras hacia el inicio, que fue una innovación en el tercer encuentro, les permitía a todo el mundo llegar con alguna información y poder aportar algún saber y hacer circular alguna información nueva. Es clave que pueda circular la palabra en la virtualidad. Se nos agregaba algunas complejidades, sobre todo con el tema de conexiones, pero bueno, me parece que uno de los desafíos es que circule la palabra, porque eso aumenta la confianza y aumenta la circulación de casos. Estamos hablando siempre de organizaciones homogéneas, me parece que ese es uno de las virtudes. Municipios de mismo tamaño, escuelas rurales, me parece que hay que pensar en eso, porque la participación en la circulación de la palabra nos parece bastante más efectiva. La otra cuestión tiene que ver con la lógica del proceso cognitivo, ¿sí? La decisión tiene que ver con una mejora de los procesos cognitivos también. O sea, ahí me parece que trabajamos fuertemente en este proceso de estructurar un problema, generar preguntas. De estructurar un problema, generar preguntas que genera alternativas. Y por último, y sí ya para cerrar, digamos, y que me parece que es una preocupación bien presente en nuestro instituto, es la idea de construcción de espacios de aprendizaje, ¿sí? La lógica de construcción de espacios de aprendizaje, dónde se aprende y dónde puede haber procesos de aprendizaje, dónde podemos lograr los procesos de aprendizaje. Me parece que ahí está el desafío de construir procesos, nosotros decimos extraáulicos en este caso, ¿sí? Fuera de las aulas, con otros actores, donde pueda haber mejores procesos cognitivos y donde pueda haber procesos de conocimiento. Conocimiento que hacemos nosotros que tienen que estar vinculados con la acción y no solamente con el stock de conocimiento, sino con la posibilidad de accionar. Bueno, y ahí llegamos al final de nuestro panel. Agradecer a los organizadores del Congreso, agradecer a Carla, a Virginia y a Naún, a Belén, que nos acompaña en este momento. Invitar, y para cerrar, sí, invitar a todos y a todas las que quieran escuchar este panel y a conversar entre el 13 y el 16 de octubre, que se llevará adelante en la parte de los conversatorios del Congreso. Así que las y los esperamos.